Grabando, ¿eh? Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a darle una perspectiva nueva al programa, como Sí, estaréis observando. sí. Bueno, es que ha venido Fernando León de Aranoa y ha dicho que la perspectiva desde arriba no me quedaba bien y me ha puesto esta hora. Los picados y contrapicados nos dan bien en la imagen. No dan bien. Entonces, Que ha buscado el perfil bueno y ahora es el que tenemos. sí, pero bueno, la próxima lo hacemos desde el otro perfil. Vale. Un poco para ir viendo. Para que la gente te conozca Aquí bien. la gente tiene más perspectiva de mi biblioteca, ¿ves? De una parte de mi biblioteca y eso. O sea, se ve más lleno. Más lleno. Muy Y bien. eso que tuve que liquidar 2/3, o sea que para cambiarme de piso. Vaya. En fin. Son solo libros. Vamos al grano. Venga. Aunque han pasado días, 11M, 20 años de infamia. ¿A qué te refieres? ¿A qué quieres referirte? ¿O qué quieres destacar, mejor dicho? Sí, bueno, pues he parodiado una frase de Aznar, que es uno de mis filósofos favoritos, también conocido como Ansar, en algunos territorios del mundo, y él dijo que el 11M del 2004 había sido el día de la infamia, ¿no? Y por desgracia, pues han sido 20 años de infamia, ¿no? Primero, sobre todo los primeros años de una manera. Bueno, evidentemente el día en sí mismo fue una auténtica infamia con los 193 personas muertas, pero también por lo que pasó bueno, en esa misma fecha del 11, entre el 11 y el 14 en que se celebraron las elecciones generales, como ya sabéis, y también a posteriori entre 2004 y, bueno, yo diría que hasta la actualidad, porque ya lo último que nos faltaba es el comunicado de FAES, ¿no? Este pasado 11M. Entonces, para gente que es mucho más joven que nosotros y todo eso, pues, bueno, estos días las televisiones han recordado bastante el tema, especialmente yo me he sentido muy, muy cómodo con uno de los noticiarios de televisión española de la noche. Me ha parecido uno de los más interesantes que se han hecho. Y sobre todo me ha parecido que era un informativo que respondía bastante a esto de la infamia, ¿no? que se ha ido materializando en estos años. Bueno, para que la gente entienda un poquito, es decir, como bien sabéis, al principio rápidamente se acusó a ETA, a pesar de que nada en principio no se parecía en nada a otro tipo de atentados que había hecho ETA. Es decir, en general, y quizás salvando el tema del Hipercore y con todas las historias que hay detrás del Hipercore, ETA nunca había hecho atentados ni de estas dimensiones, ni de esta manera, ni sin avisar, ni sin decir, hacerse cargo de la acción, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de ello, se estaba entonces a 3-4 días de las elecciones generales y el gobierno de Aznar, que tenía que dejarlo después de 8 años y que daba paso a Rajoy en principio, decidió elaborar una primera teoría a partir de la cual había sido ETA. ¿Por qué motivo? El motivo estaba claro, ¿no? Se trataba de intentar no perder esas elecciones. Y luego, evidentemente, si se confirmaba que quien había sido era alguna organización yihadista, pues aquí había una relación muy fácil de establecer, que era entre la guerra de Irak
el yihadismo y el papel que, por desgracia, el señor Ansar, con su Triángulo de las Bermudas, había tenido, ¿no?, en esta circunstancia. Hay que decir, para la gente que no lo sepa, que en ese momento se dijo que, bueno, pues que en Irak había armas de destrucción masiva, que eso lo dijeron los líderes de 3 estados, de Estados Unidos, Gran Bretaña y España, y que, a diferencia, y de ahí sigue un poco esa infamia o esa ignominia, los presidentes de esos otros 2 países posteriormente han reconocido, han pedido disculpas, etc. Bueno, reconocer, ya sabe que no reconocen nunca, pero sí han pedido disculpas por esa guerra en la que nunca se descubrió ninguna arma de destrucción masiva, ¿no? Evidentemente, el que ese atentado, el más bestia que ha pasado en el Estado español, el más bestia, el más fuerte en toda Europa, se pudiera llegar al yihadismo, eso significaba pues que si no había muchas esperanzas en que Rajoy asumiera la presidencia, pues eso todavía le alejaba mucho más, ¿no? A partir de ahí se construyó una infamia que duró unos cuantos días y que si habéis podido ver ese programa, habéis tenido una serie de datos bastante singulares, ¿no? Que es la misma noche del atentado, una parte ya de la policía que estaba más encima del tema ya sabía que eso no era ETA, ya había encontrado una serie de elementos en los explosivos, etcétera. Y no obstante eso, pues el gobierno, el ministro del Interior, todos los miembros del gobierno seguían negándolo, seguían presionando a las embajadas extranjeras, seguían presionando a los directoras de periódicos, que algunos de ellos se dejaron presionar y participaron del tema. Y bueno, se ha incluso negado la evidencia de que algún servicio secreto extranjero y de amplio potencial hubiera dicho nada, y bueno, pues se ha descubierto que sí, que la CIA en su momento, al segundo o tercer día, ya les dijo, bueno, tenemos informaciones que nos hacen creer que esto forma parte de la yihad islámica y que por tanto ellos son los autores tanto intelectuales como materiales, ¿no? A pesar de eso, se siguió manteniendo. Las elecciones fueron, si no me equivoco, las más participativas que se han dado desde la transición. Hubo manifestaciones delante de los... Sí, perdona, ¿querías decir algo tú? No. No, vale. Bueno, pues las más grandes manifestaciones que se dieron delante de los locales del PP, esos locales que se supone que se iban a vender porque estaban manchados, pero que siguen ahí. Y bueno, el resultado electoral fue el que fue, ¿no?, con la victoria de Rodríguez Zapatero. A pesar de eso, yo quería hablar, y cuando hablo de 20 años de infamia, quería hablar de cómo esa falsedad, esas falsedades surgidas en ese momento, se mantuvieron de manera intensa, incluso pasado el propio juicio, ¿no? Que fue en el año 2007, el juicio que finalmente determinó quiénes habían sido los autores materiales, algunos de los cuales se habían suicidado, haciendo explosionar una bomba en una localidad de Madrid, y bueno, se vio, bueno, o se llegó a conclusiones sobre toda la gente que había ayudado, que habían sido partícipes del tema, etcétera, ¿no? Algunos de ellos continúan en prisión con penas de cárcel, bueno, que supongo que significará que no saldrán. Entre el 2000, bueno, una vez hechas las elecciones, es decir, una serie de medios, y ahora voy al seguimiento de la infamia, una serie de medios acompañando al PP, es decir, al lado del Partido Popular, siguieron derramando toda una serie de falsedades,
de hipótesis, etcétera, para tratar de demostrar que en algunos momentos que igualmente había sido ETA, perdón, o en otro caso que vale que los autores materiales podían ser los yihadistas, pero que quiénes habían sido los autores intelectuales, ¿no? Esta gente pues son ni más ni menos que Jiménez Los Santos, García Badillo, el director entonces del Mundo, Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, la COPE, etcétera, toda una serie de personas y personajes que decidieron que en sus medios o en sus programas se seguía manteniendo este tipo de historias, ¿no? La historia más delirante, para que la gente más joven os podáis hacer una idea, la historia más delirante la publicó El Mundo pues no recuerdo ahora exactamente si fue 2005 o 2006, y era que en una de las furgonetas que se habían utilizado para trasladarse hacia las zonas de los trenes y demás, se había encontrado una tarjeta de un alto directivo del grupo cooperativo Mondragón. Y entonces eso pues necesariamente significaba pues que eso tenía una ligación con ETA, ¿no? Cosa que no he visto nunca, que el grupo cooperativo Mondragón tenga muchos ligámenes con ETA. En todo caso tiene otras cosas, pero no es... Otros llegaron incluso a decir que a lo de Mondragón se refería a la orquesta Mondragón de Gurruchaga. No, es que ahora quería explicar... Sí, quería explicar lo que la parte delirante, es decir, se inventa eso, que eso se encuentra en la furgoneta, y la parte delirante es que en la furgoneta lo que se encuentra es una cinta de la orquesta Mondragón. Y a partir, o sea, porque estaba detallado en el informe, el atestado policial, evidentemente, como os podéis imaginar, después de varios días de investigación y demás, pues estaba todo estrictamente marcado, que se había encontrado en tal sitio, que se había encontrado en las maletas, en las mochilas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos personas a las que a mí me gustaría recordar en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar, que una buena parte de los familiares de las víctimas siguen sufriendo esa infamia cuando se enfrentan a conmemoraciones como la de hace unos días del 20 aniversario, en el cual hay una serie de asociaciones de víctimas que son de todo menos eso. Es decir, sí que pueden ser familiares de víctimas, pero en realidad son asociaciones que se dedican a hacerle el caldo gordo a la derecha, especialmente al PP, y programar una serie de actos siempre sectarios, siempre desmarcados, siempre diferenciados, ¿no? A pesar de que luego haya una determinada prensa que pueda decir que el que se desmarcó el pasado lunes fue el presidente del gobierno al hacer un acto con representantes de la Unión Europea, ¿no? Nada más lejos de la realidad, cuando precisamente el día señalado por la Unión Europea de las víctimas del terrorismo es el 11 de marzo, justamente a partir de lo que pasó en el Estado español, y evidentemente, como era el 20 aniversario, hubo un planteamiento, ¿no?, de hacer un homenaje con víctimas de otros atentados o de otras circunstancias parecidas en otros países europeos. Pero aparte, digo, por tanto, yo creo que hay o sea, la primera cuestión es la infamia misma del atentado, la gente que perdió a sus seres queridos o que nunca más volvió a ser a nivel psicológico, ¿no?, lo que había sido anteriormente. La segunda es eso, es decir, toda una serie de gente organizada y chiringuiteada, ¿no?, tanto que les gusta hablar, es decir, con subvenciones y demás para seguir manteniendo esta historia. Y yo quería recordar a dos personas de las cuales, bueno, me vinieron a la memoria justamente viendo algunos de estos reportajes, ¿no? Una
una persona, porque no la vi en esos reportajes, es Pilar Manjón, madre de uno de los chicos que fueron víctima del atentado y durante mucho tiempo presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, sindicalista de comisiones obreras, hay que decirlo, y persona que ha sufrido una tremenda persecución, ¿no? Debido a que, es decir, su posición desde el primer momento fue no hacer ninguna fake news, es decir, trabajar por los familiares de las víctimas y demás de manera conjunta, y entonces, bueno, pues se encontró pues con toda esta historia de la división, pero no solamente con la historia de la división, sino que ha sido una mujer perseguida por este tipo de medios, vilipendiada, insultada, etcétera, en este tipo de medios, ¿no? Y la segunda persona de la que me acuerdo es, bueno, porque me parece bestia, ¿no? Porque me parece bestia como la gente que defiende que es supuestamente el Estado de Derecho, la importancia de la policía y de los cuerpos del Estado y todo este tipo de cosas, fue el director de la policía de Vallecas, de cuyo nombre no me acuerdo, pero ese sí que le he oído en algún momento durante estos días, y que para que también quizás la gente que no os acordáis de aquel momento fue, bueno, en su comisaría eh, se consiguió tener extraída de uno de los vagones del tren una mochila que no había detonado. Entonces esa mochila fue muy significativa, pues porque por un lado daba el tipo de explosivo que se había utilizado, y eso alejaba completamente de la tesis de ETA, y por otro lado porque dentro de esa mochila se encontraron unos versos sí, coránicos, ¿no? Entonces, probablemente la mayoría no os acordéis, y yo no trato de defender a la persona, no al cargo ni el trabajo que este hombre hacía, ¿no? Este hombre fue acusado por todos estos medios que le vinieron a hacer la vida bastante imposible, y luego fue condenado por un tribunal al año siguiente porque intervino en la detención. Alguien a lo mejor se acordará de un intento de agresión a Bono por parte de dos miembros del PP. Sí. Y él fue acusado por el PP de detención ilegal y condenado por un tribunal, no os lo perdáis, a 5 años de prisión por eso y 10 años de inhabilitación. Este hombre fue... Le tenían ganas. Vamos, le tenían ganas y pusieron en marcha eso, que es esa independencia del Poder Judicial de la que tanto nos hablan, ¿no? Decir que la mujer de este hombre se suicidó, que no es un tema menor, que él pasó por un infarto y que evidentemente, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, no volvió a ser lo mismo. Otras víctimas de esta situación, en muchos casos bastante más anónimas, y esas víctimas fueron una cierta cantidad, algunas decenas de periodistas. O sea, nada, evidentemente no estoy intentando comparar nada con las víctimas del atentado, pero sí como resultado de esa infamia, ¿no? Y digo, son varias decenas de periodistas, hombres y mujeres, que se atrevieron a contradecir a sus directores y que acabaron fuera de sus respectivas empresas. En ese momento, seguir esa línea era un gran negocio para todas esas empresas, ¿no? Y bueno, pues ahí, por suerte, hubo alguna serie de periodistas bueno, que se opusieron a ello y que luego pues acabaron como pudieron, algunos recolocándose en algún otro sitio y algunos prácticamente dejando la profesión. Quiero recordar también una especie de guardia de corps que creó el PP en ese momento, y porque creo que es importante que recordemos, que tengamos memoria, que eran los llamados peones negros,
que era una mezcla extraña entre militantes del PP, periodistas o pseudoperiodistas, que siempre los hay, pseudoinvestigadores, etcétera, que iban buscando a cada momento o buscando contradicciones o cosas por el estilo para poder establecer una tras otra teorías diversas que alejaran la realidad de lo que realmente fue, ¿no? Uno de esos periodistas, que era en ese momento el director de elmundo.es y que evidentemente acabó fuera, tiene una frase que a mí me parece que es clave, ¿no? Un poco para cerrar esto, a no ser que tú tengas algo más que decir, él dice, está escribiendo un libro con otros periodistas que también pasaron por esta etapa, y él dice que esa fue la mayor mentira del periodismo español desde la transición, ¿no? Desgraciadamente, algunos de estos periodistas, bueno, todos más o menos siguen en sus cosas, alguno ha pasado del Mundo al Español o otras cosas por el estilo, todos se han colocado bien, todos reciben subvenciones de los gobiernos regionales de un determinado partido, que ya os podéis imaginar cuál es. Y la parte que yo creo que es más curiosa y más significativa de esta infamia, y que este periodista al que os he dicho antes, La Fuente, resalta, es cómo algunos de ellos han sido blanqueados a posteriori y hoy los podemos seguir viendo opinando en programas de radio y en programas de televisión como, bueno, pues como si fueran unos expertos en periodismo, que seguramente que sí, pero además morales, ¿no? Que es lo que no fueron y lo que seguramente siguen sin ser en la actualidad, ¿no? Y yo no traía nada más sobre este tema, me parecía importante recalcar este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que es, a pesar de que ha habido algunos programas que han desmontado bastante de estas teorías, yo he notado a faltar ese señalamiento, en el buen sentido, porque creo que es reparación, pues de quién contribuyó o de quienes contribuyeron desde diferentes órbitas, desde la periodística, desde la judicial, etcétera, a crear y a mantener esta tensión dentro de la sociedad española de que aquello no estaba resuelto, y por tanto también a crear una tensión que yo creo que ha tenido que ser y que tiene que seguir siendo infame para los familiares de las víctimas, desde luego. Bien, no tengo nada que añadir. Estoy totalmente de acuerdo con el discurso. Yo también vi ese informativo de la 1 de Televisión Española. Creo que es muy bien hecho. Incluso la realización, la manera de hacerlo, lo que se contó, lo que dijeron, y también demuestra, y pensé eso esa noche cuando estaba viendo el telediario. Dice, joder, cómo se nota cuando se quiere y se puede hacer buena televisión, un buen informativo, y además hacerlo ameno y con una realización que, bueno, se lo pueden permitir porque me imagino que los medios los tienen, pero muchas veces tienen los medios y no los utilizan. Sí, a mí me pareció especialmente bueno todo ello, y buenas las entrevistas, etcétera. Entre ellos aparecieron algunos periodistas, por ejemplo, pues el caso de Zarzalejos, ¿no? Que en ese momento era director del ABC y que fue de los periódicos de derechas o de los directores de periódicos de derechas el que empezó a ver que aquello no era masticable, que era intragable, y bueno, él siempre ha considerado que su caída tiene mucho que ver con eso, ¿no? Su caída de la dirección de ABC y demás, ¿no? Pero sobre todo yo, la parte que me pareció más interesante y además fue relativamente corta, era eso, es decir, suceso, hecho y qué estaba diciendo el gobierno, ¿no? Entonces hay momentos muy buenos, ¿no? Es decir, al anochecer del 11,
la policía que está investigando ya tiene claro que no es ETA y en cambio a la mañana siguiente sale el ministro sí, Zaplana, el de Interior. Zaplana, el de Interior, y diciendo, no, es que esto es ETA, es decir, la policía mantiene eso, ¿no? O que llegue la información o que haya la información de que la CIA se ha puesto en contacto, o luego, días antes, se hizo otro programa que en su momento no se pasó en televisión española, que bueno, la cosa está ahí, ¿no? En el que el presidente de los Estados Unidos, Bush, se acercó a la embajada española y allí hubo un periodista de televisión española que le pudo entrevistar, y entre las cosas que Bush dice está claro entre palabras, ¿no? Está claro entre líneas que él está mirando hacia otro lado. Es decir, bueno, entonces toda esa manera de cortar o de ver cómo Zapatero, que también al principio habla de ETA, al día siguiente ya está reaccionando. Es decir, bueno, pues esa parte me encantó, ¿no? Es decir, yo creo que es que era muy didáctica, que era muy fácil de entender, y que todo el mundo decía lo que dijo, bueno, lo que dijo en ese momento, y por tanto se podía ver claramente quién estaba mintiendo, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa aquí, Emili. Perfecto, muy bien. Y vamos a seguir con un segundo tema. También tiene tela. A mí, a lo mejor me da la risa al anunciarlo, pero... Bueno, vamos tú a hablar mismo, pero cosas peores se han visto. Sí. Ayuso y su pareja. El Estado contra Ayuso, porque parece, según sus declaraciones y según algún titular, hemos sacado esa conclusión entre los dos: el Estado contra Ayuso. La persigue todo el mundo, es un gran montaje, pero ya no de un pringao que ha montado es todos contra ella. A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que esto se divide como en dos partes, ¿no? Es decir, la primera parte es ese chico, bueno, tiene 40 y tantos años, creo, ese hombre relativamente joven, que era técnico sanitario y que de pronto pues nos acabamos enterando por todo esto porque era un técnico sanitario que se puede permitir el lujo de vivir en una casa que vale 1 millón y pico de pesetas en uno de los barrios más chic. Has dicho pesetas, euros. Yo no, perdón, quería decir euros, sí. Y quería decir, disculpa. Y eso, en un barrio chic de Madrid, y bueno, y entonces nos acabamos enterando pues un poco por una investigación de Hacienda que al parecer destapa el propio PP, tratando de acusar a otra gente por otro tema. Entonces, al hacer el seguimiento de todo este tipo de cosas, pues llegan hasta este González no sé qué, lo tengo por aquí apuntado, que se llama el González Amador, que se llama este hombre. Bueno, no sé, quiero decir, el modus operandi, por lo que sabemos, ya llevado a los juzgados y por tanto, por eso se puede saber, parece ser que modus operandi típico, operandus típico, es decir, señor que tiene una o varias empresas con unos ingresos anuales relativamente flojos, o normalitos tirando a flojos, que justamente el año que hace su gran negocio, en 2020, a pesar de que hay unos movimientos importantes a nivel de facturación y demás, pues resulta que obtiene menos beneficios que nunca, ¿no? Entonces eso y de quién los obtiene, pues mosquea a la inspección de Hacienda, y a partir de ahí van tirando de la manta y bueno, pues se encuentran pues que hay una factura de 900.000 euros de una empresa de México, otra factura de 600.000 de Costa de Marfil,
200.000 euros en facturas de pequeños empresarios y autónomos sevillanos que no tienen ningún sentido en cuanto a lo que se dedicaba este hombre, que en realidad lo que se dedicaba era a poner de acuerdo o a poner en contacto unas empresas de Galicia y de Cataluña para que importaran mascarillas y las vendieran a diferentes administraciones, por un montante total de 42 millones de euros, eso para las empresas, del cual él se llevaba un 4,5, para que veáis, madrileño, y sacaba más que en Cataluña con el 3%. Sí. Bueno, eso da aproximadamente 2 millones de euros, que es lo que no ha sido declarado, sino unas cantidades muy inferiores, y que eso es lo que llevaría a la acusación que ahora mismo, evidentemente tiene que ir a un tribunal y demás, a la acusación que ahora mismo hace la Inspección de Hacienda de falsedad documental por un lado, y por otro, pues pagar mucho menos de los impuestos de los ejercicios 2020-2021, que supondrían unos 350.000 euros que este hombre le debería al Estado, a ese Estado que trata tan mal a Ayuso, ¿no? Hasta aquí un capítulo más, y seguramente que veremos más, y acuérdate que en algún momento lo he dicho, ¿no? Que todo este tema del COVID y las mascarillas, y no solamente las mascarillas, otros productos sanitarios y tal, íbamos a estar aquí años y años hablando del tema cada vez que se produzca una cuestión de este tipo, porque, bueno, pues porque así es este país, ¿no? Que hay un mogollón, cada vez conocemos a más gente haciéndose rica mientras que otra gente lo estaba pasando muy mal, estaba muriendo, o si no estaba muriendo, estaba encerrada en su casa, o en situaciones más complicadas para ir a trabajar, o para encontrar trabajo, o para encontrar otra cosa. Bueno, hasta aquí lo del técnico sanitario que resulta que es comisionista, que se compra un piso de 1.100.000 euros y que tiene un Maserati. Bien, ¿no? Vale, pues, lo normal. Pues, sí. Lo normal para un comisionista, digamos, sí. ¿No? En vez de lo normal para un perro, pues lo normal para un comisionista. El problema está en que este comisionista es la pareja de Ayuso, y Ayuso podría haber, porque hay mucha gente quejándose ahora mismo, mucha gente de buena familia y tal, ¿no? Quejándose, y muy cristiana y todo esto, quejándose de que ahora el periodismo pues esté ahí metiéndose con Ayuso y tal, ¿no? Bueno, no sé, es decir, que Ayuso podría haber pasado del tema. Quiero decir que, vale, ese señor es su pareja, ella vive en esa casa, ahí ya empezamos a tener algún problema si esa casa ha sido comprada con las comisiones, como parece bastante lógico, si al final se demuestra. Pero luego el tema es que yo creo que lo que da mucha más cancha es, primero, alguna mentirijilla, vamos a llamarle así, ¿no? Porque, no sé, ¿cómo le llamamos a si te preguntan si ese ya era de tu novio en 2010 y tú dices que no, pero que sí? Eso eso sería mentirijilla, ¿no? ¿O cómo? Es una mentira, una casa, no me jodas. Es una mentira. Bueno, lo digo porque, claro, si lo dices tú o lo digo yo, pues bueno, a ver quién averigua, ¿no? Eso, pero claro, si lo dice una señora que en su momento, como también le gusta el papel couché, hacia la primavera de 2020, el papel couché de las revistas y de determinadas emisoras de televisión y de radio empiezan a hablar de su nueva relación, porque acordaros que esta es aquella señora que dijo que en Madrid tú no te encuentras con tu ex si no quieres, vamos, si no tienes voluntad de ello. Entonces, claro, eso fue simpático, pero quedaba como un poco mal, ¿no? Esta está más sola que la una y tal, y entonces pues había que demostrar que tenía su encanto. Claro, en primavera del 2020 o del 2021
ahora no recuerdo exactamente, pero me sirve cualquiera de los 2 años, este hombre estaría haciendo le tocaría hacer un poquito después la declaración de Hacienda del 2020, si empezaron a salir juntos en 2021. Y evidentemente, estando ya juntos, hizo la otra. ¿Tiene por qué explicarle su declaración de Hacienda a su novia? Para nada, por supuesto. No, vamos, no se me ocurriría que tuviera que explicarle. Claro, ¿cuándo empiezan a aparecer dudas razonables? Eso que se llama la duda razonable. Cuando ella decide, el día de ayer, aparecer en rueda de prensa en una sede, no en rueda de prensa en su casa o en un bareto o junto a su novio, su pareja, sino que decide hacerlo en una sede oficial de la Comunidad de Madrid. Por tanto, está hablando como presidenta, se supone. Vamos, a no ser que ahora se alquilen esas salas para hacer ruedas de prensa. Y cuando a continuación ella va desgranando el tema, pues claro, aquí ya uno empieza a sospechar, ¿no? Porque la primera parte es brutal, ¿no? Eso del Estado contra Ayuso, ¿no? Eso que tú has dicho en el titular. Es decir, cuando ella dice, desde que llegué aquí hace 5 años me están persiguiendo y todo el Estado ha puesto en marcha toda su maquinaria. Fíjate tú, el Estado ha puesto... Una chica que confunde gobierno con Estado, lo cual no es muy correcto en alguien como ella, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle pasar como otras cosas. Entonces ella empieza a hablar de su padre, de su hermano y tal, y ahora como le tienen de los negocios de las empresas aquellas de su padre, de aquella aval que le dieron a su padre, pobrecico, para seguir adelante con sus negocios, etcétera. Y ahí llegamos a su pareja. ¿Y entonces qué pasa con su pareja? Pues que ella no la conocía, una primera mentira. Segunda cosa, que su pareja no está imputada. Que habrá periódicos que lo dirán, pero su pareja no está imputada, que es más, que es Hacienda quien le debe dinero a su pareja. Sí, que le debe 600.000. Que le debe 600, hombre, para que te salga por lo menos el doble. Sí. Manolo, no vas a tirar por lo bajini, ¿no? Ya que nos ponemos, por lo menos me devolvéis lo mismo o una cosa parecida. Y esa manera, como siempre, arrogante por parte de ella de situar a su pareja como vuelvo a repetir, no porque sea su pareja, yo puedo entender que ella o cualquier otra persona defienda a su pareja hasta que no se demuestre lo que se tenga que demostrar. El problema es que lo haces con el perfil de presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y el problema es que estás defendiendo a tu pareja con ese perfil. Y claro, cuando alguien se echa las manos a la cabeza y dice, hombre, el presidente Sánchez no puede pedir su dimisión y tal. Bueno, pues probablemente el presidente Sánchez se fajó ayer en lo que podríamos llamar uno de los espectáculos más deplorables del Parlamento español en los últimos tiempos, ¿no? No solamente por él, sino por todos los demás también. Bueno, pues ya que pedís mi dimisión por el tema de Koldo, si a mí me podéis relacionar con Koldo, pues a esta señora se le puede relacionar con su pareja, incluso más que a mí, porque bueno, supongo que Sánchez no ha dormido en la misma cama que Koldo, cosa que ella sí que dice. ¿Perdón? No, he hecho una broma. Digo eso recogiendo sus palabras, porque ella en defensa de la libertad ha dicho que ella tiene libertad para subirse a la cama o echarse en la cama que quiera, que me parece muy bien, me parece genial. Y subirse al coche que le dé la gana, que también me parece, bueno, que me parece un gesto de libertad alucinante, vamos. Y claro, el problema que tenemos aquí con la señora Ayuso es que por lo que sea, que ya veremos por lo que es, o simplemente por beborrea, por su incapacidad para estar callada, por su necesidad de ser noticia en cualquier momento, ¿no? Como aquella canción de que le daba igual ser la madrina que la pareja, que la persona que había que bautizar con tal de aparecer por allí, pues
pues la ha liado. Yo creo que sinceramente la ha liado de manera brutal, ¿no? En primer lugar, porque está situando ella ha dicho algo así de Hacienda como persecución implacable o una cosa parecida, ¿eh? No recuerdo exactamente la frase, pero algo parecido. Con lo cual, para una persona de Estado, muy de Estado, como es ella, muy demócrata de toda la vida, plantear que una inspección de Hacienda es una persecución implacable tipo Al Capone, pues no sé, la pone a ella en unas circunstancias muy especiales, ¿no? Y luego repito, sobre todo, si tú estás haciendo una utilización de tu cargo político para el que has sido elegida, no para que te acompañara tu pareja, sino tú misma y tal, pues yo creo que estás poniendo en peligro justamente ese cargo que tienes, ¿no? Y esa institución a la que representas. Porque imaginemos ahora que el juicio se produce y que este señor tiene una sentencia de culpabilidad o llega a un acuerdo anteriormente con Hacienda y dice, uy, que sí, que me confundí, que esto lo sume mal y tal. Va a tener problema porque hay la otra parte de la falsedad documental, ¿no? Hay el tema de no pagar los impuestos que le correspondían en 2020 y 2021 y luego la falsedad documental. Y evidentemente la falsedad documental lleva aparejado pues otras empresas, otros empresarios y o llamémosle emprendedores por ahí, ¿no? Entonces, Ahí claro, tú no, donde perdón. se, donde se Sí. puede llamar trama a eso, ¿no? Claro, Para hombre, a ver, yo pienso, claro, es que, claro, es todo muy fuerte para que ella salga de esa manera en tromba como ha salido, ¿no? Porque si este señor, que era un técnico sanitario y que ha resultado ser un comisionista, resulta que su empresa está radicada en Panamá, españoles, seguro que lleva banderita en la muñeca. Resulta que los negocios los haces con México, Costa de Marfil y menos mal que con pequeños empresarios de sevillanos. Y lo que haces es vender mascarillas a un precio más elevado para cobrar una comisión del 4,5% en una época en que la gente en tu país, en tu nación, en tu estado lo está pasando mal. Pues no sé cómo le llamamos a eso. Evidentemente ha habido una trama, a lo mejor era una trama más pequeña que la de Coldo, seguramente, ya veremos. Y desde luego es una trama igualmente infame, igualmente indefendible y que evidentemente hay posiciones completamente diferentes, ¿no? Y que yo pienso que la señora Ayuso se podía haber quedado calladita o podía haber dado una rueda de prensa como Isabel Díaz Ayuso, pareja de este señor, que nos vamos los dos juntitos, nos cogemos una sala de un hotel y ahí damos nuestra rueda de prensa. Pero eso no es lo que ha pasado. Es decir, por un lado tenemos una Isabel Díaz Ayuso que parece que no tiene muchas ganas de salir en la foto con su pareja en estos momentos de situación complicada para su pareja, y por otro lado tenemos a una Isabel Díaz Ayuso que se apoya en su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid para salir a defender pues una cosa que no sé si es defendible, por lo menos es razonablemente sospechosa, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Lo ancho para ti, lo ancho para mí y lo estrecho para ti, ¿no? Bien. Pero bueno, veremos hasta dónde llega esta historia y de todas maneras la parte más tétrica de todo esto, más chunga, es cómo van a ir apareciéndonos como hongos todas estas personas que se han hecho ricas con estas cosas, ¿no? Luego nos sorprende cuando en situaciones de crisis alguien nos explica, no, pero es que han crecido los millonarios en España. Bueno, pues mira, ya sabemos una manera de crecer los millonarios en España. Bien, como tú dices, iremos sabiendo más cosas
y quien tiene la información y está en esto del periodismo también sabe dosificarla y que quizás cuando esto aparezca en la radio y la gente lo escuche, aún hay algo más que contar. Más, sí, seguramente. Pues vamos a acabar y vamos a dedicar a ello 4 o 5 minutos como mucho, porque se nos agotó el tiempo, con elecciones en Galicia hace poco, europeas para pronto, Euskadi vascas para enseguida también. Y oh, sorpresa, ahora el señor Aragonés ha dicho que también en Cataluña. ¡Hala! Sí, No en queríais mayo. chocolate, 2 tazas. A ver, ¿qué pasa? Bueno, lo que ha pasado es que no ha conseguido sacar adelante los presupuestos generales de la Generalitat, que tenían el apoyo de Esquerra y el PSC, de hecho los dos grupos mayoritarios del Parlamento, pero que juntos les faltaban 2 diputados, diputadas para conseguir esa mayoría, que han votado en contra Junts, Comuns, la CUP, Vox, Ciudadanos y el PP. Aquí tenemos una amplia representación, como veis, mucha variedad. Y bueno, el trámite ha sido de lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Es decir, para el apoyo de Comuns había sobre todo el problema del hard rock, es decir, un intento de hacer un Las Vegas aquí al lado, cerquita en Tarragona, en la provincia de Tarragona. A pesar de que se ha intentado decir por activa y por pasiva que eso no estaba en los presupuestos, el PSC por otro lado presionaba diciendo no, pero es que lo vamos a hacer, porque esto es muy importante y tal. Bueno, Junts también ha dicho que, hombre, que ellos firmarían y que llegarían a un acuerdo, pero que evidentemente había que quitarle el impuesto de sucesiones y tal, porque qué pasa con su gente, ¿no? Pobrecicos, que tienen que pagar muchas cosas. Y total, que yo creo que detrás de todo esto hay una jugada, porque supongo que ya os habrá llegado, pero ayer mismo, poco después de acabar el pleno del Parlamento y no poder llegarse a tener un presupuesto en otros, es decir, hay que decir que Esquerra Republicana ha estado trabajando con presupuestos prorrogados, por lo menos dos cursos, 2 años. Esta vez han decidido que van a elecciones, ¿no? El presidente Aragonés ha decidido que va a elecciones. A mí me extrañaría mucho que aquí no estuviera todo el mundo y sobre todo los partidos más representativos jugando a sus cosas, ¿no? Porque, como os digo, ayer ya a la tarde primero empezó su portavoz y luego ha seguido el propio Puigdemont diciendo que le encantaría poderse presentar a esas elecciones ante el pueblo catalán y optar a la presidencia, etcétera. Yo creo que los socialistas, a pesar de que han intentado salvar los presupuestos, las encuestas le dan ahí y al PSC no la mayoría suficiente para gobernar, pero sí una posición destacada. Y a mí me da la impresión de que Esquerra, a pesar de que hace poco decidió que su representante, o su número 1 sería Aragonés, yo creo que se están mirando de reojo a Junqueras, sobre todo si se presenta Puigdemont. Y a mí la impresión que me da es que aquí todo el mundo está jugando con esas cartas ante la posibilidad de obtener una representación mejor de la que tiene actualmente en el Parlamento de Cataluña, excepto Ciudadanos, que no creo que estén pensando en que pueden conseguir algo mejor de lo que tienen, sino en desaparecer, ¿no? Y yo creo que ha habido detrás de esta decisión, tanto lógicamente en primer lugar por parte de Esquerra, porque se podía haber seguido como los 2 años anteriores en el gobierno, pero también por parte vuelvo a repetir, de Junts y del PSC, cálculos claramente ligados a los temas electorales, ¿no? En el
que Junts, bueno, si aparece Puigdemont es una cosa, si Junts además puede demostrar que con su presión sobre la ley de amnistía se mejoraron determinadas cosas, el PSC porque puede decir la ley de amnistía no la hubierais podido hacer con otros que con el PSOE a nivel estatal, Esquerra por sus acuerdos anteriores, vamos, que yo creo que va todo el mundo convencido de que eso iba a ser y que ha sido, en definitiva. Bueno, pues iremos sabiendo también en los próximos días cómo va la cosa. Y aquí acabamos, porque pues muy bien. No tenemos más tiempo. No, qué lástima. Pues muy bien, que nada, mucha salud para todas y todos y sed felices. Intentaremos escucharnos la semana que viene, que como esto de las fiestas, las fallas y demás, no sabemos muy bien cómo nos va a ir, pero cuando nos Bueno, oímos, ya sabes, tú mandas. muy bien. Vale. Eso Hasta luego. hasta luego. Venga, un abrazo. Abrazos.